Hola, muy buenas noches y muy bienvenidos a Radio Clásica. Juan Luis Martínez en el cuarto de máquinas, ayudado por Pepe Rey de Marmitón, y aquí en el puente de mando, es decir, en la selección musical, los comentarios, el micrófono, José Luis Tellez. Y aquí levanta sus velas para iniciar su travesía. Una noche más, música reservata. Según es de público dominio, en 1957 la casa Philips le encargó a Le Corbusier un pabellón para la Expo de Bruselas del año 58. Aquel gran mistificador, me refiero a Le Corbusier, y excelente publicista, por otra parte, le encargó a un ingeniero que trabajaba en su estudio de la Rue de Sèvres el diseño de dicho pabellón. Ese ingeniero era un griego refugiado político, antiguo miembro del Partido Comunista, condenado a muerte por la dictadura de Metaxas y que se llamaba Yanis Xenakis. Xenakis entonces construyó un fascinante espacio formado por la intersección de tres paraboloides hiperbólicos de hormigón pretensado, autosustentados, es decir, sin estructura independiente, pabellón que la mediocridad de los directivos de la Expo destruyó en 1959, dejando en pie, eso sí, esa inconcebible horterada que llaman el Atomium. Bueno, Le Corbusier, magnífico fabricante de lemas publicitarios, ya que no de otra cosa, y digo ya que no de otra cosa porque los edificios de Le Corbusier, como todo el mundo sabe, los han hecho Pierre Janeré, los ha hecho Meissonier, Xenakis y otros asalariados que, cuando se les ocurrió reclamar la autoría, fueron fulminantemente expulsados de su lado. Bueno, pues entonces Le Corbusier le envía una carta a Edgar Varèse y le dice: quiero enviar al futuro una botella con un mensaje, una botella con un poema en su interior. La botella será de hormigón y el poema lo escribirá usted con música electrónica. Así nace el poema electrónico de Varèse, pero por diferencias y por problemas con los directivos de la Philips, al final la obra no se llegará a escuchar en el interior de la botella del pabellón, vamos. Y finalmente será el propio Xenakis el que realice una pieza de música concreta para semejante fin. Esa pieza, que es de música concreta, es decir, de sonidos reales, transformados, pero no digo con qué sonidos está hecho, eso lo digo luego, ¿vale? Pues esa pieza no llega a 3 minutos, que son fascinadores y sumamente depurados, y se reproducía por 1,5 centenar de altavoces en el interior del pabellón. Esto es todo lo que había en el interior de ese pabellón. Hace de esto 40 años, y la pieza, Concrete PH, que así se llama, mantiene vivo todo su poder de sugestión, pese a la tremenda limitación de los medios técnicos con los que fue realizada. Con ella abrimos el cuaderno de bitácora de nuestra noche.
Concret PH de Yanis Xenakis, exclusivamente hecho con la sonoridad, la crepitación de madera quemándose, pues filtrándolo, volviéndolo a filtrar, volviéndolo a regrabar, pasándolo al revés, en fin, pues con 2 magnetofones y un filtro, pero eso sí, con una imaginación y una cantidad de trabajo, pues como se hacían las cosas de la música concreta en los años 50, ¿no? Bueno, pues con este Concret PH hemos comenzado hoy nuestro tiempo y ahora vamos a avanzar, esto era del año 58, para la Expo de Bruselas del 58, pues vamos a avanzar pero muy poquito, 3 años, una música por tanto pues casi se puede decir que coetánea. Egon Welles, en sus últimos años ya, 1961, y 13 antes de su muerte, porque él muere a los 89, pues Egon Welles escribe su único concierto para violín en ese año 61, satisfaciendo la solicitud de su amigo, de su antiguo compañero vienés, Eduard Melkus, famosísimo violinista. Welles ha sido alumno de Guido Adler, desde 1905 es discípulo de Schoenberg. Practica una música en que el uso de series dodecafónicas coexiste con material tonal, pero empleado de una manera absolutamente intuitiva, no con la sistemática del propio Schoenberg o, por supuesto, de Berg. En fin, Welles sale victorioso de semejante empeño gracias a la gran musicalidad y a la fuerza de invención melódica de su trabajo. Welles está viajando por Europa y el Anschluss le coge en Bélgica, en un congreso musicológico. Fue uno de los grandes, por cierto, investigadores de la música bizantina, pero desde luego es uno de los responsables, junto al propio Melkus, del gran, esto que diríamos ahora, el gran revival del barroco, pues fue uno de los primeros en investigar la ópera barroca y la ópera neoclásica desde unos presupuestos, digamos, científicos, digamos, entre comillas, modernos. Bueno, decíamos que el Anschluss le había cogido en Bélgica y que se entera de la invasión nazi de Austria por una carta de un amigo y entonces se va directamente con la maleta a Inglaterra y allí, como habla muy bien en inglés, pues consigue enseguida, es un hombre muy reputado, y consigue enseguida pues establecerse, situarse en Oxford y allí se va a renacer, digamos, como un compositor renacido para el sinfonismo. Hay una cita de una carta que es interesante porque dice: la contemplación del paisaje del norte de Inglaterra, esto lo escribe en el año 44. La contemplación del paisaje del norte de Inglaterra me recordaba tanto el Salzkammergut. El Salzkammergut es toda esta zona montañosa que está muy cerca de Salzburgo y que es uno de los sitios donde iba a veranear Brahms, y hay unos lagos, es un paisaje muy idílico, muy bonito. Dice, me recordaba tanto el Salzkammergut que empezaron a visitarme toda suerte de ideas puramente sinfónicas, de modo que al regresar a Oxford ya tenía el diseño de una gran sinfonía en do. El encontrarme fuera de mi tierra me había hecho comprender que yo siempre había pensado la sinfonía como la forma máxima de la expresión musical. Desde ahí, con una especie de impulso torrencial, Welles va a escribir precisamente 9 sinfonías de soberbia factura. Entre la quinta y la sexta, la quinta es una sinfonía, por cierto, muy apreciada en Austria, donde se toca con relativa frecuencia, aunque aquí sea completamente desconocida. Pues entre la quinta y la sexta se sitúa, y además es la obra con la que él regresa a Austria después de la guerra, pues entre la quinta y la sexta se sitúa precisamente este concierto para violín, para Eduard Melkus, otro de los grandes revitalizadores del barroco, concierto cuyo último movimiento, tiene 4 movimientos, es el que nosotros vamos a escuchar, y que a diferencia de otras obras de la misma época, está teñido de una melancolía sombría y dolorosa que se mantiene a todo lo largo de la obra. El cuarto movimiento, que es un movimiento lento, está dividido en 2 periodos largos y lentos, muy cantables, y está dividido en 2 partes por una difícil cadencia. Se trata de un movimiento tan bello y tan recóndito como escasamente divulgado.
Era el bellísimo cuarto y último movimiento del concierto para violín y orquesta del Opus 84 de Egon Zelets, una obra de 1961, cuando ya el compositor regresa a Austria después de haberse establecido en Londres, pues en fin, muchísimos años, ¿no? Era Andrea Duck-Lovenstein y la orquesta de la radio de Viena, dirigida por Gerd Albrecht. Y bueno, pues nos vamos a oír de esta especie de antifonismo del violín y la orquesta, pues nos vamos a otro universo musical muy diferente, el 17 veneciano, ya decíamos, el nacimiento de la música instrumental. Recordaréis que la pasada semana oíamos aquí música de Giacomo Marini, pues hoy vamos con parece ser que el más cualificado de sus maestros, aunque la verdad es que nada o apenas nada de él se sabe, Giovanni Battista Fontana, natural de Brescia, como una enorme cantidad, por cierto, de músicos activos luego en Venecia, y fallecido en Padua hacia 1630 tras haber trabajado en Roma y en Venecia, ya digo. De Fontana no sabemos prácticamente más nada, y no conservamos otra cosa sino una colección de sonatas para violín y continuo, y también para dos violines, o como indica él en la portada, pues para dos cornettios, ¿no? Y bajo concertado. Pero el violino o cornetto, escribe él, con una pareja de ellos es con lo que nosotros vamos a escuchar precisamente una de las piezas de esa recopilación, de esa colección. Se trata de sonatas, no sonatas en el sentido relativamente más moderno, sonatas da chiesa, sonatas da cámara, quiero decir, sino de canzonas. Esto es de lo que se trata, ¿no? De canzonas poliseccionales. Me parece, la que vamos a ver, me parece que tiene 5 secciones que están escritas en un estilo antifonal e imitativo de preguntas y de respuestas, en este caso pues de los dos instrumentos entre sí, que sobre todo, o sea que es un poco canzonineco, ¿no? Un poco. Que sobre todo pues lo que suponen es una supervivencia del antiguo estilo de lo que se llamaba diminuir, es decir, utilizar frases con notas largas a los que se le añaden grandes ornamentaciones, con lo cual disminuye su longitud, y de ahí el empleo, ¿no?, de esta palabra. Su longitud, digo, queda disminuida por la aparición de elaborados floreos, elaborados melismas, que con variantes son respondidos por otro instrumento, ¿eh? Más allá de la consideración sobre el carácter pues antiguo o moderno de esta música, lo que de ella nos interesa hoy es su elegancia, su extraordinaria belleza melódica y, por supuesto, el considerable virtuosismo que supone para una pareja de instrumentistas como el corneto, ya digo, que es con lo que nosotros vamos a escuchar esta 11ª sonata.
vamos a volver a nuestro siglo, pero ahora es al revés, es una música que juega justamente con lo contrario, con el arcaísmo, con la apariencia de arcaísmo. Vamos a ver, veréis. Todos conocéis ese grupo sensacional que es el Hilliard Ensemble. Pues este grupo organiza anualmente seminarios, campos de trabajo, bueno, encuentros de compositores y cosas de estas, buscando pues fomentar la composición moderna para grupos como el suyo, aparte de estudiar naturalmente y de practicar y desarrollar pues una escuela de interpretación de música antigua. Entonces, lo que nos interesa es la primera cuestión, ¿no? Hace encargos directos, contrata compositores residentes o bien pues convoca un premio de composición cada, no sé si es anual o cada 2 años. Bueno, nosotros vamos a escuchar una obra del que ganó la edición del año 94 de esta clase de certámenes. Obra debida a Paul Robinson, que es un compositor inglés nacido en 1949 y que se titula bueno, encantamiento, o sea, maleficio. Hay que entender la palabra, porque claro, encantamiento en inglés sería spell y no se titula así, se titula encantación, o sea que bueno, es sobre el poema homónimo de Lord Byron. Es una pieza que bueno, como dice su autor, no está basada tanto en un modelo composicional como en la sonoridad del Hilliard y en las capacidades musicales excepcionales de cada uno de sus 4 miembros individuales. El texto del poema de Byron, que es bastante largo, está escrito en 7 estrofas, 7 décimas podríamos decir, son estrofas de 10 versos y de 8 sílabas, ¿no? Y entonces esa es la disposición de la música, que es larga, claro, son 14 minutos más o menos, a 2 minutos por estrofa aproximadamente. Entonces, la música va, cada estrofa tiene su música particular, y alterna los episodios a solo con los episodios homofónicos y los polifónicos, pero claro, aunque nunca, bueno, también, pero nunca en un sentido imitativo de las voces, sino, vamos a decir, antifonales. Solo y ripieno, quizás sería una manera más exacta de definir esta música, que es básicamente modal. Como dice el autor, tratando de incorporar elementos tales como la isorritmia, las cadencias frigias, la música ficta, determinado tipo de cromatismos, pero incorporándola a armonías muy disonantes, muy evolucionadas, armonías específicamente procedentes de la música de este siglo. Lo que, claro, como a ninguno se le va a escapar, pues no deja de acarrear ocasionalmente algún parecido por ahí, ¿verdad? Con Luchasco, con Gesualdo, en fin. Esta heterogeneidad de materiales, magistralmente unificada, eso sí, en el trabajo de Paul Robinson, da lugar a una pieza fascinadora de sonoridades, pues ora impresionistas, ora medievalistas, ora casi expresionistas, pero siempre dentro de una admirable claridad de escritura.
Cuando la luna brilla sobre las olas y la luciérnaga sobre la hierba, y caigan las estrellas errantes y el búho agorero levante el vuelo, hay espíritus que no duermen y sombras que no se disipan y pensamientos que no pueden ahuyentarse. Que jamás puedas estar solo y que una voz mágica te bautice con nombre de maldición y que en el viento haya una voz que prohíba tu regocijo y que al llegar el día desees el horror de la noche y que la hermandad de Caín caiga sobre ti y que ni puedas soñar ni morir. Bueno, esto es un extremadamente sucinto resumen de las cosas terribles que Lord Byron dice en su soberbio poema y en la no menos soberbia adaptación musical del mismo de Paul Robinson, escrito especialmente para el Hilliard Ensemble, que son quienes han ocupado los últimos 14 minutos con la interpretación de esta dificilísima partitura. Bueno, del arcaísmo medio impresionista, pues vamos a irnos a la seriedad y a la serenidad y al refinamiento del barroco y en ese mismo límite del Enfinsamer Stil, en manos, digamos, de uno de sus, podríamos decir que primeros iniciadores, Georg Philipp Telemann. Georg Philipp Telemann y esa escritura suya de especial perfección, igualmente alejada de la complejidad contrapuntística y del excesivo sentimentalismo del estilo galante. Como Egon Vélez, decíamos antes, pues Telemann también murió muy mayor, con 86 años, y tuvo tiempo de reflexionar sobre las transformaciones musicales del momento histórico que le tocó vivir, y bueno, en el momento en el que él trabajó a lo largo de muchísimo tiempo en dos frentes, la música de teatro o la música de iglesia, que estilísticamente hablando, lógicamente son la misma cosa, y la música instrumental puramente abstracta dedicada a su consumo por parte de la burguesía culta. Fundó así su propia editorial para distribuir música de cámara, lógicamente con preeminencia la suya propia, como es natural, creando un corpus gigantesco para toda suerte de instrumentos, desde los más modernos a los ya más obsoletos. Esto le llamaríamos hoy diversificar la oferta, ¿verdad? Dentro de esos instrumentos ya en franca desaparición en la segunda mitad del 18, Telemann se murió, ya recordémoslo, 17 años después que Bach. Pues dentro de ese corpus de instrumentos obsoletos, la viola de gamba le era familiar y le era un instrumento querido, casi se puede decir que desde la infancia, y venía componiendo música para ella prácticamente a lo largo de toda su vida profesional y con toda clase de combinaciones, con bajo continuo o con otros instrumentos en forma de sonata, o como en el caso de lo que vamos a oír en forma de concierto de cámara, es decir, concertada con otros instrumentos, como en el caso de esta pieza digo que vamos a escuchar, en que la viola de gamba, es decir, el bajo de viola, dialoga con una flauta de pico. Es una pieza y luego con un bajo continuo, claro. Es una pieza en 4 movimientos, en la forma de sonata taquiesa típica, lento, rápido. Probablemente proceda de los años en que Telemann trabajaba en Frankfurt, hacia 1812 a 1820 más o menos, y tiene un movimiento lento en fa mayor de una particular belleza en que la flauta y la viola prescinden del bajo y dialogan a dúo, ellas solas, de una belleza y de una elegancia particularmente arrebatadoras.
Era Georg Philipp Telemann y un concierto de cámara, claro, en la menor, para flauta dulce, viola de gamba, el bajo de viola ese que tan frecuentemente nos visita, y bajo continuo. Y era Lorenz Dufschmidt el que tañía la viola de gamba, y luego el resto de la gente era del grupo Armónico Tributo de Austria. Era Telemann, digo, y regresamos a nuestro siglo. Si algo resulta llamativo de Telemann, hemos tenido aquí ocasión sobrada de comprobarlo, ¿no? Es la extrema idoneidad de la música que escribe y la extrema idoneidad de esa música para ¿cómo decirlo?, la idiosincrasia, la naturaleza de las fuentes instrumentales que emplea. Bueno, pues exactamente ese es el mismo caso de la música que ahora nos aguarda, pero que es una música de nuestro siglo. A partir de 1958, Luciano Berio ha desarrollado una serie de obras que se han hecho famosísimas, por cierto, obras para solistas que están dedicadas a explorar, pues no tanto también, pero no tanto las posibilidades virtuosísticas de los instrumentos, sino lo que podríamos llamar la idiosincrasia de las fuentes sonoras, el carácter absolutamente particular que tienen los instrumentos individuales. Esas obras se les ha puesto por nombre una serie, ya va por la 14ª, yo no sé cuánto, les ha puesto por nombre secuencias, ¿no? Porque son secuencias, efectivamente, son piezas de naturaleza secuencial que están construidas no de desarrollo, sino de sucesiones de momentos, podríamos decir, de episodios característicos del tipo de instrumento y de las posibilidades del instrumento con el que la música se enfrente. La primera, además, claro, están escritas para solistas precisos, para las posibilidades técnicas de la gente concreta, sobre todo en la época en que se escribieron, porque claro, luego estas obras las ha interpretado mucha gente, pero en el año 58, que es la primera secuencia. Está escrita para Severino Gacceloni. Bueno, pues yo no creo que nadie pudiera tocar aquello en aquella época más que Gacceloni. La segunda es de arpa. La tercera es la celebérrima de voz para Katy Berberian, que naturalmente tampoco había nadie que fuese capaz de cantar aquello o hacer aquellas cosas, aquellas mezclas de canto, hablado, recitado, risas, murmurado, gritos, etcétera, etcétera. La quinta, la famosísima de trombón con armónicos, la hemos escuchado aquí ya, que está escrita para Vinko Globokar. Y la cuarta, quizás la más famosa y la más divulgada, está escrita para Marie-France Biquet, es del año 66 y es la secuencia para piano. Como todas las secuencias, está escrita de una manera flexible sobre todo en lo que concierne al tiempo, a las duraciones, a la rítmica, vamos a decir. Y todo su poder fascinatorio procede de tanto de la gran variedad de los ataques empleados como del uso sumamente elaborado de los pedales, sobre todo del pedal central, buscando la creación de verdaderos sonidos virtuales, podríamos decir, tanto por la producción de armónicos como por el efecto de repetición o de reactivación ficticia que se produce el eco de las sonoridades que después de haber sido atacadas por acción del pedal central pues vuelven nuevamente como a resonar. Es un efecto que podríamos decir espectral, que superpone lógicamente pues unas resonancias sobre otras, generando una suerte de polidimensionalidad acústica de la música absolutamente fascinadora. Atención a los acordes iniciales, que luego se van a repetir también, la versión es de Massimiliano Damerini, la manera de atacarlos suenan que casi se diría que parecen un armonio. Escuchad.
Era la secuencia número 4 para piano, para solo de piano de Luciano Berio en la versión de Massimiliano Damarini. Es fascinante pensar que esta obra es del año 66 y que el fragmento del concierto de violín que escuchábamos de González era del 61 total, y que la obra de Xenakis con la que abríamos el programa del 58. Así que en 8 años o un poco menos, pues ya veis, hemos tenido hoy un panorama de músicas que es que no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? En un espacio de tiempo brevísimo. Y como siempre hacemos del comienzo al fin de los tiempos, o sea que vamos ahora con la música más antigua de todo el programa de hoy. Chipre, conquistada por Ricardo Corazón de León en 1191, pues de retorno a la Tercera Cruzada. Pues luego fue vendida a los templarios, a los caballeros del Temple, un año más tarde. Y entonces se produce una situación verdaderamente sorprendente, que es que en un lugar tan extrema longitud del Oriente Próximo se desarrollase una importante cultura francófona hasta que la isla pasó a manos venecianas en 1489. Eso explica que en un confín mediterráneo pues tan remoto se encuentre una de las más ricas colecciones de música perteneciente al Ars Subtilior. Ya sabéis que es algo a lo que solemos dedicar también atención preferente, música reservata, ese periodo que va desde el final de Guillaume de Machaut hasta los comienzos de la polifonía propiamente dicha, ¿no? Pues de ahí existe un códice verdaderamente importante de Ars Subtilior, que es el de Nicosia, que esté realizado durante el reinado del rey Janus I y que hoy se conserva en Turín. De ahí vamos a escuchar, o procedente de ese códice, vamos a escuchar un virelé precioso a 3 voces, Je suis très tout d'amour rempli, es decir, yo estoy completamente penetrado por el amor, ¿verdad? Y que es, ya digo, a 3 voces, aunque la versión que nosotros vamos a oír es fundamentalmente cantada por una sola voz, de una extrema variedad, como es normal en el Ars Subtilior, y de invención melódica, y de una conmovedora belleza, de la más depurada voluptuosidad.
Je suis testé d'un amour ampli. Es un virelé a tres voces que lo hemos escuchado en versión vocal e instrumental, naturalmente, por ese grupo excepcional que es el Huelgas Ensemble, que dirige Paul Van Nebel, y de esta música refinadísima y verdaderamente voluptuosa, a ver si no es verdad, ¿eh? Vamos al dominio de la música de cámara, pero ahora volviendo otra vez a nuestro siglo. Vamos a venirnos todavía más cerca de lo que lo habíamos hecho con la obra de Berio. Inglés, nacido en 1943, es decir, de la misma generación, un año de diferencia de Paul Robinson, del que escuchábamos al comienzo. La obra está escrita para los Hilliard Ensemble, pues era otra música que no tiene nada que ver. Brian Ferneyhough. Brian Ferneyhough es quizá el más conocido, el más brillante de los discípulos de Lennox Berkeley, antes de haberse venido a Europa y haber trabajado con dos de las figuras mayores de la generación de maestros centroeuropeos. Me estoy refiriendo a Tom DeLeuve y a Klaus Huber, de quien luego se convertirá en asistente, dará clases de composición con él y se revelará pues como uno de los nombres más singulares de esto que podríamos llamar la generación post-Darmstadt, es decir, de los que han pasado por Darmstadt, de los que han estudiado, digamos, han hecho cursos en Darmstadt, pero han empezado a crear su obra con posterioridad a aquellos 10 o 15 años fascinantes en cuya música pues tanto nos venimos deteniendo y más que nos detendremos y que son por la generación de los Stockhausen, Boulez, en fin, la Santísima Trinidad, como todo el mundo sabe. Bueno, Ferneyhough es imprescindible a la hora de hablar de las grafías. En una determinada etapa de su producción, por lo menos, ha trabajado con una gran amplitud, con una gran riqueza en ese aspecto particular. Pero hoy lo que vamos a dedicarnos es a la música, a su música de cámara, que es de una gran abundancia, de una gran riqueza y de una intensidad expresiva verdaderamente singular. Lo primero que llama la atención de la música de Ferneyhough es la densidad de acontecimientos sonoros que la pueblan, densidad, heterogeneidad de esos acontecimientos sonoros, pero sobre todo la manera en que se dispone, la especial urgencia, podríamos decir, con las que unas texturas pugnan por suplantar a otras apenas instaladas en el discurso. La fuerza con que las dinámicas siempre cambiantes y siempre, una importante parte de las veces siempre extremas, crean campos de intensidades sucesivas contrapuestas. De los 4 cuartetos
Era el misteriosísimo final del tercer cuarteto de cuerdas de Brian Fernigau, que naturalmente hemos escuchado en la versión de sus dedicatarios, destinatarios y por supuesto los que los estrenaron, que es ese sensacional cuarteto Arditi. Vamos a seguir en la música de cámara, pero ahora música de cámara vocal con toda la belleza melódica, con toda la pureza del canto barroco.
Los músicos de final del 17 y comienzos del 18, los músicos activos en Roma, en los estados pontificios, se entiende, se encontraron en muy mal momento en los años, nefastos años del Papa Inocencio XII, que imbuido de esa dañina y execrable superstición que hace al teatro culpable de todos los males, hoy tenemos que padecer también de tiempo en tiempo esas mismas necias campañas en contra de la televisión, como antes lo habían sido del cine, en fin. Bueno, pues llevado de semejante necedad, había prohibido la ópera en 1697, con lo que los músicos, compositores, cantantes, etcétera, los que buenamente pudieron, pues unos emigraron, otros se refugiaron en la música vocal de cámara. Y así al comienzo del 18 romano, pues es un periodo especialmente fecundo en la escritura de cantatas que, claro, encontraban su abrigo pues en las sesiones filarmónicas de gente, esto lo hemos comentado aquí muchas veces, como el cardenal Ottoboni. Hemos escuchado aquí algunas de las bellísimas cantatas de Händel destinada a las sesiones filarmónicas dominicales de la Academia de Ottoboni, el cardenal Colonna, el marqués Ruspoli o la mismísima Greta Garbo. También lo hemos comentado, quiero decir, la reina Cristina de Suecia en su exilio meridional, ¿verdad? Alessandro Scarlatti, el padre de nuestro músico Domenico Scarlatti, escribió la friolera de 800 de estas piezas destinadas, parece ser que llegó a escribir a razón de una cantata diaria, ¿no?, destinadas a la Academia de la Arcadia, en la que él habían hecho miembro en 1706, junto a Bernardo Pasquini y a Corelli, lo que da noticia de la altísima estima en la que sus colegas le tenían. Alrededor de 200 de estas piezas se han perdido, pero las supervivientes ofrecen testimonio tanto de la elegancia de la escritura y del refinamiento melódico verdaderamente singular, como de su delicadísima melancolía. Del conjunto relativamente pequeño de cantatas escritas a dúo, es decir, para soprano y contralto con continuo, esta, que es de 1706, E pur vuole il cielo e l'amore, es una de las escasas que adjunta el nombre del autor del texto, Domenico Benigni, y casi la única que no posee recitativo, o tal vez porque se hayan perdido, no sabemos, constando exclusivamente de 2 movimientos en forma de aria, pero de diferente disposición. Tanto la inventiva formal como el exquisito curso melódico la convierten en una pequeña joya, una pequeña obra maestra llena de emotividad.
E pur vuolo il cielo el amore es una cantata bellísima a dúo de Alessandro Scarlatti que hemos escuchado en versión de Sandrine Piu y de Gerard Lesne con el Seminario Musicale. Y puesto que habíamos comenzado nuestro recorrido, nuestra singladura con música de nuestro siglo, recordaréis que habíamos abierto con Xenakis y con una obra de música concreta que era sonido real transformado electrónicamente. Luego hemos tenido una obra de Brian Ferneyhough que estaba basada en la construcción y deconstrucción especular de un material dado, de manera que nada más lógico que concluir ahora con otra simetría equivalente. Una música que transforma la música, en otra tímbrica y en otra afinación, la del piano preparado, introduciendo pequeñas piezas, pues eso, de madera, cauchuc, papel, gutapercha, entre sus cuerdas, técnica desarrollada por John Cage en los años 40, ¿verdad?, en deliciosísimas piezas, con una de las más enigmáticas de tales miniaturas, titulada Una felicitación de San Valentín fuera de época, título adecuadísimo, vive el cielo para una noche como esta, Pues con todo eso vamos a concluir Música Reservata en la noche de hoy, un programa que hemos hecho Juan Luis Martínez en el cuarto de máquinas, José Luis Tellez aquí en el puente de mando y que concluye con esta encantadora miniatura de John Cage. El próximo año, el día 1 de enero a las 11 de la noche nos volveremos a encontrar en esta misma sintonía de Radio Clásica. Hasta entonces, que la belleza os acompañe.